Y ahora el doctor Aurelio Suárez, candidato del Polo Democrático, miembro del MOIR. ¿No teme usted, doctor Aurelio, pasar a la historia como el candidato que enterró al Polo en Bogotá? No veo por qué me hace esa pregunta. Porque no creo, según las encuestas, que el Pollo vaya a ganar. Es que yo no creo en las encuestas. ¿Entonces usted cree que va a ganar? Yo creo que vamos a sacar una muy buena votación. Bueno, y si les va mal, ¿no le da temor de pasar a la historia como el enterrador del Polo? Yo hace mucho rato dije en una entrevista con María Isabel Rueda de que si el Polo perdía no era por el candidato. ¿Por qué en general la gente en Bogotá cree que el Polo pues, es culpable de su desastrosa gestión al frente de la alcaldía? Yo creo que ha habido un proceso de inducción de esa opinión. La opinión no se crea sola, David, y usted lo sabe más que yo, porque usted es un hombre de medios, yo soy un ingeniero, y la opinión se induce. Por ejemplo, ¿por qué en la opinión no existe la idea de que el Polo sí es capaz de gobernar con el trabajo que ha hecho la doctora Clara López? A veces aparece que Clara es buena y el Polo es malo, ¿no? Pero Clara es claramente anti Samuel Moreno, por ejemplo. No, Clara es la presidenta del Polo que está en licencia para reemplazar al gobierno, a Samuel Moreno en el gobierno de Bogotá. Sí, pero lo que yo le dije es que claramente es anti Samuel. Bueno, pero esa es una opinión suya. ¿Y no lo es? Yo no lo comparto así, no señor. Son buenos amigos. No sé qué tanto sea su amistad, pero su trabajo no es hacer antisamuelismo, su trabajo es responderle a Bogotá. ¿Y usted cree que ella, continuó la obra de Samuel o ella tiene su propio estilo de gobierno? Todo el mundo tiene su propio estilo de gobierno, pero por supuesto usted no puede cambiar un trabajo que se viene haciendo durante años. Ella lo que ha hecho es, por supuesto, aliviar algunos problemas, que de hecho los ha aliviado, proyectar algunas políticas, profundizar algunas políticas, pero todas del Polo. ¿Aliviar problemas como cuáles, doctor? Como el de la 26, por ejemplo, como resolver el tema del metro, como resolver asuntos que estaban pendientes como la séptima. Esos hechos los ha aliviado, por supuesto, la alcaldesa. Pero esas dificultades que usted menciona fueron creadas por el Polo bajo el gobierno de Samuel Moreno. No, esto es importante tenerlo en cuenta y en general la gente lo ignora. Todos los proyectos de transporte masivo no son invento del distrito, son nacionales. El 70% de los recursos para el sistema de integrado de transporte masivo en Bogotá o en cualquier otra ciudad son 70% nacional y 30% del distrito. Son iniciativas de origen nacional. ¿Usted recuerda, doctor Aurelio, con todo respeto, que el doctor Samuel Moreno le ganó la alcaldía al doctor Pedrosa la vez pasada por ofrecer y prometer el metro? Sí, por supuesto, eso fue una bandera definitiva, no solo de él, del Polo. Pero no la hizo, no la cumplió. Mire, lo que pasa es que hacer un metro, Yamid, no es como hacer un libro. Le voy a contar esta historia para que usted tenga claro. En la ciudad más importante del mundo, que se llama Nueva York, para hacer el metro se demoraron 23 años, de 1904 a 1927. Y fue tal la resistencia y las dificultades que uno de los millonarios de Manhattan, que fue el promotor del metro, tuvo que hacer 3 cuadras, 3 manzanas de metro para mostrarle a la ciudad que eso sí se podía hacer. Y lo otro, nadie puede negar la campaña de obstaculización que el presidente Uribe hizo durante 4 años a esa iniciativa. De hecho, le cuento, nunca hubo un COMPES para el metro, nunca se metió el metro en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno de Uribe saboteó el metro en buena medida esa iniciativa. Usted ha leído, doctor Aurelio, que en Japón adjudicaron y realizaron un metro en un año y que el sistema adoptado por los japoneses lo copió Guatemala y que una de las candidatas a la alcaldía de Bogotá, o la candidata, la doctora Gina, fue hasta Guatemala a ver cómo era la República Dominicana. Perdón, tiene razón. Pero ¿se da cuenta que sí se puede? Sí, sí se puede, pero también no se le olvide el segundo factor, un proceso de obstaculización del presidente Uribe. No se le olvide también que Uribe nombró unos validadores que resultaron incluso algunos hoy en campaña con otros candidatos para saber si se podía hacer el metro o no. No movió ni siquiera un instrumento institucional. Se buscó unos validadores de unas universidades para que dijeran que no. Esa es la realidad. Pero la otra realidad es que Bogotá, que votó masivamente por el doctor Samuel y por la ilusión del metro, se quedó sin Samuel y sin el metro.
Bueno, en cuanto a lo primero, eso lo están decidiendo las instituciones correspondientes. Y en cuanto a lo del metro no lo veo, porque el distrito ya aprobó un cupo de endeudamiento de 800.000 millones de pesos, ya se ha hecho un acuerdo con el presidente Santos y eso va, a mi modo de ver, viento en popa. No, pero digo... Ah, no, sin verlo, pues en este momento sí, seguramente no lo ha visto, pero no se le olvide también otra cosa. Las enormes dificultades para construir un metro en una ciudad que se casó con un modo de transporte como eje Transmilenio, que no resultó ser la solución del transporte. Ese es uno de los líos que tenemos, que el eje principal de la ciudad, que es la Caracas, que va desde Usme hasta Tunja, ¿sí? Está ocupado hoy por un sistema que definitivamente está agotado. ¿Usted cree que el doctor Samuel Moreno está detenido injustamente? Yo no tengo que juzgar a Samuel Moreno ni por justicia ni por injusticia. Para eso el país tiene instituciones. Yo no soy un juez de nadie. Pero ¿le parece justo el juicio que se le ha hecho o no? Yo creo que eso tiene que resolverlo los organismos de control y las instituciones judiciales. Sobre eso no opino y creo que ninguno de nosotros deberíamos opinar. Pero usted es miembro del Polo. ¿Ah? Usted es miembro del Polo. El Polo aprobó en febrero del año 2011, Yamid del Polo aprobó una resolución de la Dirección Nacional que dice que nos sometemos a las decisiones de los organismos de control y a los entes judiciales. Luego eso es lo que le estoy diciendo a usted. Entiendo además que el Polo suspendió a doctor Samuel como su miembro. Está suspendido y además el Polo le pidió la renuncia como alcalde. Por eso. Pero es una decisión política, no es una decisión judicial. Pero usted es directivo del Polo. Sí, soy directivo del Polo y voté a favor de esa resolución, pero es una resolución de tipo político, para que pudiera responder cabalmente a eso. No era el juicio. Si usted lee la resolución, encuentra que esa resolución es eso. No significa, como concluyó la mayor parte de la opinión pública de Bogotá, que era que Samuel se defienda. Yo creo que en parte hay eso, que Samuel se defienda, que quede libre para que pueda defenderse. Sí, en parte hay eso. Pero no lo logró hacer, ¿o sí? No sé, eso todavía no lo han juzgado, ¿no? No ha habido un juicio para Samuel. Hay unos cargos de la Fiscalía, pero no ha habido un juicio. Las encuestas, doctor Aurelio, muestran que la gran disputa va a ser entre el doctor Petro, el doctor Peñalosa y la doctora Gina. ¿Qué futuro tiene Bogotá, en su opinión, si gana uno de los tres? Yo veo muy grave el futuro de Bogotá, me preocupa muchísimo, y a mí, con cualquiera de los otros 8 candidatos que no sea el del Polo. Bogotá tiene enormes dificultades y enormes problemas. Y ninguno de esos 3 candidatos, ni los otros 5, ubican el problema donde es. El problema de Bogotá es el problema social, es el problema de la desigualdad. Colombia es el 6º país más desigual del mundo. Bogotá es la 3ª ciudad más desigual de Colombia. Y no veo en ninguna de las propuestas de estos candidatos políticas de fondo que puedan resolver este problema. Con semejante problema social, doctor Aurelio, que tiene Bogotá, con semejante desequilibrio de ingresos. O sea que usted coincide conmigo en eso. No, es que yo no puedo decir que las cifras no son ciertas. Ok, correcto. Le iba a preguntar, con semejante desequilibrio social que tiene Bogotá, que sufre Bogotá, yo conozco la ciudad, ¿no perdió el Polo la oportunidad histórica que le dieron sus habitantes de romper ese desequilibrio, de crear una igualdad social, de crear mayores ingresos? ¿No perdió esa oportunidad por andar? Mire, Yamid, si usted, como miles de bogotanos, centenares de miles de bogotanos, leen un periódico que está circulando de la alcaldía, Bogotá, una ciudad de derechos, usted puede cabalmente en todos los derechos, en el de educación, en el de salud, en el de empleo, en los derechos políticos, en los derechos de los distintos grupos poblacionales, encontrar que Bogotá en los últimos 8 años dio un salto enorme en ese sentido. Este dato es importante, Yamid. Cuando usted suma en pesos reales la inversión social de los 2 últimos gobiernos comparados con los 3 anteriores, usted encuentra que Bogotá gastó 60% más en pesos reales en política social que no. Luego, en ese sentido, el balance es totalmente favorable. ¿Qué es lo que ha pasado, Yamid? Que paralelo con este desarrollo de políticas sociales, en Bogotá ha habido un deterioro de la situación socioeconómica de la gente, fundamentalmente por las privatizaciones de las rentas y los servicios públicos principales de la ciudad. La ciudad está en manos de 12 familias que controlan el transporte y de 3 empresas multinacionales que manejan los otros servicios públicos. Le voy a dar para complementarle. ¿Qué significa esto? Hay 1 millón de bogotanos que se desplazan a pie o en medio humano, en bicicleta, porque no tienen para el pasaje. Hay 400.000 hogares a los que se les corta el agua por lo menos una vez al año porque no tienen con qué pagar la factura. Otro dato adicional. En los últimos 5 años, mientras el costo de la vida subió el 20%,
la factura promedio de energía residencial subió 50% y la industrial 75%. La ciudad no ha logrado equilibrarse a pesar de las compensaciones sociales del polo, porque los principales rentas de la ciudad, los principales elementos que un hogar necesita para poder vivir bien, mientras esto sube, lo otro sube más. Por lo tanto, hay que hacer dos cosas: ahondar política social y empezar a disminuir los enormes costos que transportarse, que tomar agua, que bañarse, que tener energía, que comunicarse, que tener gas, que tener aseo, se han vuelto prácticamente imposibles para los ciudadanos. Si no se hace esa rectificación, Yamid, y yo puedo sacar el 0% en las encuestas, o el menos 20, o el menos 80, y me puedo morir y el polo se puede acabar, y mientras Bogotá no corrige esos problemas, aquí no habrá solución para los bogotanos. Doctor Aurelio Suárez, muchísimas gracias. Propuesta bandera del Polo Democrático para la Alcaldía de Bogotá para el próximo periodo. Muy amable. Ustedes díganos, para nuestro sondeo nocturno, ¿el Polo debe seguir gobernando a Bogotá, sí o no? La puso facilita, ¿no? Usted, está bien. No. Está bien. ¿Usted no cree que esa es la pregunta? Debe ser. Sí, bueno, dejémoslo así, está bien, está buena. Usted dice que sí. Está buena, está buena. Primer voto es el suyo, ¿no? Está bien, sí. Pero ese lo cuentan en las encuestas suyas. No, al final. ¿Sabe un problema que me crearon las encuestas que hacen usted con el doctor Lemoine? Es que no es encuesta. Sí, esos sondeos de opinión que hacen ustedes con el doctor Lemoine, que si saco 3 votos, mi señora me echa a la casa. Doctor Aurelio, muchas gracias. Los resultados del sondeo serán al final de la emisión. Ahora vienen las noticias del mundo en la emisión internacional de CNE.